Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a este nuevo curso de Historia del Arte que damos en la Biblioteca del Congreso. Mi nombre es Anabela Sánchez, yo soy licenciada en Historia del Arte. Y bueno, venimos compartiendo este curso desde el año 2005 con, bueno, cada vez más gente, y estamos especialmente contentos ahora porque dentro de lo que ha significado la desgracia, ¿no es cierto?, que significa una pandemia, a todos nos ha volcado a explorar otras maneras, ¿no es cierto?, de contacto. La virtualidad la iniciamos el año pasado con mucho éxito, estamos muy contentos, pero este año la abrimos más y bueno, estamos especialmente contentos porque tenemos mucha gente con mucho interés de lugares más allá que la capital federal o la provincia de Buenos Aires. Tenemos gente que se ha inscrito o que bien va a participar como oyente de un montón de provincias, así que bueno, no todas, ya llegaremos a todas, pero estamos especialmente contentos y les queremos dar la bienvenida. La verdad es que venimos haciendo este curso desde, ya les digo, 2005, de grupos pequeños, éramos 20, pasamos a 30, cambiamos de aula, estuvimos en un montón de espacios diferentes de la biblioteca. Eh, Hasta 2019 ocupábamos 3 veces con 3 grupos diferentes el auditorio Leonardo Fabio, que tenía una capacidad de 130 butacas. Y la virtualidad nos permitió el año pasado extendernos mucho más. Y más todavía este año, porque este año vamos a estar colgando las clases estas que son de formato semanal en la página web de la biblioteca y en su canal de YouTube, y van a ser más fácilmente encontrables que lo que estuvimos haciendo el año pasado. Así que muy contentos, muy contentos. Tengo acá una lista de cosas para no olvidar ninguna. Una que es una pregunta que me parece interesante para traer a nuestra primera reunión es, bueno, poniéndome en el lugar de alguien que es la primera vez que se entera de lo que estamos haciendo, una pregunta muy válida sería, ¿qué tengo que saber? Esto ya se viene dando, ya sabemos que se viene dando. ¿Qué tengo que saber? Miren, no hay que saber especialmente nada, hay que tener ganas, sí, de, como a veces manifiesto, creerle a los artistas, eh, y jugar de alguna forma al arte. Van a ver que no uso mucho esa palabra, pero en este caso sí, en este caso vamos a usar esa palabra. Vamos a eh, permitirnos soltar y acercarnos a las distintas propuestas. Vamos a tratar de, yo siempre digo lo mismo, formar nuestra mirada, ¿eh? Porque una mirada formada ve más que una que no. Así que voy a tratar de, bueno, darle forma a través de las montones de imágenes que vamos a tener para compartir, a una mirada que se va a concentrar en ciertos periodos artísticos. Hoy vamos a hacer una introducción a lo que tenemos por ver durante todo el año. Primero nos concentramos en algunas cuestiones más generales y cada vez siempre vamos a empezar de lo general y nos vamos a poner específicos. Así que en un ratito vamos a poner imágenes. En esa formación, como les decía, de la mirada, vamos a siempre empezar con algún marco teórico y después ir concentrándonos en la interpretación de obras puntuales. La clase de hoy, claro, es excepcional, es diferente porque vamos a hacer un vuelo de pájaro, una selección en torno de los periodos que nos van a tocar este año, que son Renacimiento, Manierismo, Barroco y Rococó. Les cuento, ya que acabamos de mencionar que venimos hace algunos cuantos años, les cuento un poquito de este curso. La historia es la siguiente.
Este curso empezó con esto que estamos viendo nosotros ahora. Y el año siguiente fue sucedido por lo que viene después del rococó. Nosotros lo que hacemos, a eso yo lo llamo, a lo que vamos a ver el año que viene, módulo 3. ¿Por qué? ¿Cómo es que hay un 3 y no hay un 2 y no hay un 1? Los hay, se fueron formando con el tiempo. Lo que estaríamos nosotros cursando ahora es una gran parte de lo que hasta ahora hemos compartido con lo que llamamos módulos 2, en el cual veíamos Edad Media y Edad Moderna. Nos toca Edad Moderna a nosotros este año. ¿Qué pasó con la Edad Media? Estuvimos explorándola largo y tendido el año pasado, con 19 clases, una clase fue doble, así que básicamente 20 clases de arte medieval. Y este año tenemos por delante todos estos periodos, lo que llamaríamos entonces Edad Moderna, y nos queda para el año que viene entonces la Edad Contemporánea, que nacería en 1789, que va a ser el término de nuestro año. 1789, con la Revolución Francesa, ahí se termina lo que se llama el Antiguo Régimen, e inicia la Edad Moderna. Y eso es el programa del año que viene. ¿Por qué no hablé todavía del módulo 1? Porque el módulo 1 fue el último en nacer, así son las cosas. El módulo 1 se trata de arte antiguo. Me tomó un tiempo, unos años prepararlo. Y en él es donde empezamos, ¿no es cierto? Nosotros, ahí vemos lo que se llama edad antigua. Así que ya vamos nombrando estas edades que nos vienen muy bien. Retrocedo. Edad antigua, módulo 1. Módulo 2, edad media, edad moderna. Y módulo 3, edad contemporánea. En la antigüedad vemos distintas culturas, distintas civilizaciones, terminando con la romana, que a su vez nos va a servir de pie para empezar la de la Edad Media. Bien. Así que ya tenemos un mejor panorama. Si están ahora haciendo el 2, ¿tienen que haber hecho el 1 antes? No, no. Yo de hecho empecé mi carrera en un segundo cuatrimestre y después le fui dando orden, y si tienen interés en esto, y mucha gente lo tiene y nos sigue en la biblioteca, afortunadamente hace unos cuantos años, yo siempre recurro a que las cosas nos suenen. Lo voy a decir 1000 veces a lo largo de este año, las cosas nos tienen que sonar. Entonces, hoy vamos a tirar un montón de conceptos. Y vamos a tener muchos más en las clases sucesivas. Nada de lo que hoy mencione no lo vamos a ver más adelante. Nada de angustiarse. Vamos a ver un montón de temas. Pero hoy está bueno que plantemos un montón de semillas. Después van a ir viendo que van a ir surgiendo algunas, otras no. Algunas cosas nos van a sonar. Y eso es lo que yo creo que funciona muy bien para incorporar entonces estas nociones artísticas. Bien, en algunas clases vamos a empezar con la resolución de preguntas. Nosotros tenemos un cupo, ¿no? Son unos 400 inscriptos que tenemos, y esos 400 inscriptos tienen la posibilidad de, si hubiera dudas, si no las hubieran, no, pero si hubiera dudas, mandarlas en forma de pregunta, y yo las respondo en el video siguiente o en el siguiente, dependiendo tenemos toda una logística para grabar videos, para subirlos, requieren una investigación, muchas preguntas, a veces no voy a llegar de una semana para la otra. Pero, por otro lado, estamos felices de recibir a un cúmulo de oyentes muy grande, que ahora sí van a poder acceder a estas clases que de otra manera no era posible. Así que, bueno, muy, muy contentos. Voy a empezar entonces en clases sucesivas, tal vez respondiendo preguntas. Y por otro lado, otra cosa que es interesante de este formato de video es que ustedes van a poder, si lo desean, pausar, retroceder, adelantar, si dicen, uy, Anabela, qué densa que se puso hablando de tal tema. Espero que no sea así, espero que les guste todo lo que veamos. Yo creo que es divino todo lo que vamos a ver. Desde luego tengo mis preferencias, pero bueno,
ya iremos compartiéndolas. Yo soy fan del barroco, ya lo voy adelantando. Así que tiene sus cuestiones simpáticas, positivas, ¿cierto? El formato video. Sí, no tiene el cara a cara. Algún día, retomaremos la presencialidad, sin por eso dejar este costado virtual para justamente poder continuar con esta expansión federal que queremos tener desde la Biblioteca del Congreso. Los videos, atentis, van a estar grabados y van a estar online durante 2 meses. Es mucho tiempo, pero no es infinito. Así que aprovechen su tiempo, administrenlo con sabiduría para no perderse las clases. Bien. En el módulo que vamos a estar viendo nosotros este año, en este pedazo de módulo 2, en esta edad moderna, voy a hacer algunas menciones al principio a la Edad Media, ninguna sin imágenes, no tengan miedo los que no nos conocemos, Anabela, estás mencionando cosas que no vimos. Voy a tener que mencionar cosas que no hemos compartido tal vez con los que son nuevos, porque no puedo partir del Renacimiento sin tener ningún tipo de contacto con lo que viene desde antes. Pero sí voy a mostrar imágenes, desde luego, como para ponernos todos en la misma página. En esta edad moderna va a ocurrir una serie de eventos interesantísimos. Uno de ellos es que el artista va a empezar a desarrollar, digamos, una especialización que lo va a separar del camino que hasta ahora ha venido llevando, que es el de artesano. Y así eventualmente va a llegar en el siglo XVI, nosotros vamos a empezar con el siglo XV, pero en el siglo XVI tenemos claramente la manifestación de lo que llamamos los genios, genios con mayúscula, como Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Durero y tantos otros maravillosos artistas. Tengo que decir que hoy que hacemos una selección de obras, una introducción, ¿cómo puedo yo seleccionar obras desde el siglo XV hasta el siglo XVIII que entren dentro de un rato de video, un rato de 1 hora y casi 2? Con mucha injusticia, lamentablemente, pero para eso tenemos todo un año por delante para poder ver, sin que nadie nos corra, largo y tendido, dedicándonos con todo el tiempo que sea necesario a muchos, muchos, muchos artistas. Cada vez que veamos algún elemento teórico, mi interés es que lo comprueben, lo que les vaya a compartir, a través de varias imágenes, así no me tienen que creer. Sí, en esta imagen vemos todo este concepto. No, veamos varias, así se entiende bien, ¿no es cierto?, determinado concepto. Y hay que tener paciencia. Uno empieza muchas veces, me incluyo, con deseos de, bueno, ¡pum!, ya me agarré el cassette de la historia del arte, me lo metí y puedo salir por la vida a reconocer periodos, reconocer obras, reconocer artistas y sus articulaciones. Y no, la mirada se forma a lo largo de bastante tiempo. Disfrutemos del camino. El objetivo es muy hermoso, pero el camino también lo es. Así que vamos tratando de sacar lo mejor de este camino de formación que vamos a estar compartiendo. Este artista que lentamente se va a ir formando a partir del Renacimiento, podríamos decir que ya empieza esto desde la última parte de la Edad Media, que se llama gótico, justamente va a ir formando una conciencia artística. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué el barroco es mi periodo favorito?
porque en el barroco, que es posterior al Renacimiento, ya sabemos, ¿no es cierto? Les decía, Renacimiento, manierismo, barroco, rococó. ¿Por qué en el barroco me centro tanto? Porque para el barroco ya el artista se sabe artista y sabe que está produciendo una obra de arte. Y uno dirá, ¿y no lo sabían antes? No, no. Pensemos que en la Edad Media los artistas no producían esculturas de la Virgen, estaban haciendo la imagen de la Virgen, que tenía una sacralidad importante. Lo que va a ir ocurriendo a lo largo del periodo artístico que nosotros vamos a estar viendo es que cada vez más los artistas van a estar conscientes de que están tallando una pieza de madera, aplicándole un dorado a la hoja, pintándole, por ejemplo, las carnaciones, y produciendo una obra finalmente artística, a la cual puedo venerar o no, pero produciendo una obra artística. Y esto es enorme, es fundamental, porque cuando entiendo eso, puedo reflexionar sobre el arte, puedo producir obra artística que reflexione sobre la obra artística. Hoy en nuestra introducción les voy a mostrar dos, de hecho, así a vuelo de pájaro me acuerdo, dos que son obras de esas fundamentalísimas, magníficas, enormes obras constitutivas que reflexionan acerca de la imagen. ¿Mm? ¿Qué más? Antes de nada más, vamos a meternos con las imágenes directamente. A ver. Bien. Bueno. Bien, ahí está. Como les decía, tengo que empezar desde un poco antes del Renacimiento para que nos pongamos más o menos todos en el mismo lugar. Ya sabemos que antes de la Edad Moderna está la Edad Media. La Edad Media fue un periodo realmente muy extenso, no por nada nos tomó 20 clases hablar de ella. Y podríamos hablar más, supongo, también. Pero la Edad Media, imagínense, dura más o menos aproximadamente desde el año 476, ningún aproximadamente, es como muy específico, 476, ese es el hito que vamos a pensar o pensamos como inicio de la Edad Media, con la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el año 1453, que es cuando cae la capital del Imperio Romano de Oriente. 1000 años no pueden ser homogéneos, ¿verdad? Y no lo fueron, no lo fueron. Así que la tenemos que pensar a la Edad Media con distintas periodizaciones internas. Yo me voy a aplicar un momento a la última. Vamos a volver sobre este tema en la clase que viene. La Edad Media, digamos que va a ir a partir del año 1000 aproximadamente, va a ser, por distintos motivos que hemos visto, que no me voy a meter con ellos, pero un salto cualitativo interesantísimo con lo que se dio en llamar el periodo románico. Nos va a sonar la clase que viene esto del románico, ¿eh? El periodo románico. Ese periodo románico se lo llamó así a posteriori porque se piensa que evocaba la grandiosidad de la romanidad. Ese periodo, lo que estuvimos viendo desde la arquitectura, desde su escultura y desde su pintura que era aplicada, no está bueno usar la palabra evolución, pero no, no, lo que estuvimos viendo es que se transforma eventualmente en lo que llamamos periodo gótico. Tienen características muy distintas, pero lo que estuvimos viendo mucho tiempo es que no hay una noche románica y un día gótico y se terminó el románico. No, hay una transformación en muchos de sus caracteres, especialmente los arquitectónicos. Bien, acá estamos entonces viendo dentro del gótico, que también tiene su periodización,
uno de sus más interesantes, brillantes edificios. Esta es la Catedral de Reims. Y me sirve para que en algo tan gótico, y fíjense que gótico es una palabra que alude a los godos, es un nombre peyorativo, es un nombre horrible gótico, es muy lindo para nosotros ahora, pero llamar gótico en aquel momento en que se acuñó este nombre a este periodo era un insulto. Los godos o los bárbaros fueron los que destruyeron esa romanidad maravillosa. Así que fíjense, románico y gótico, ¿no? Y esto fue un nombre que les digo, no fue ningún regalo amable. Bueno, en el gótico quiero empezar por nombrar una cuestión interesante. Fíjense en la tendencia a la verticalidad que tienen los edificios. Los edificios, las esculturas, las figuras pintadas, todas van a ser muy elegantes, muy, con mucha tendencia a la vertical. Por ejemplo, me voy a acercar y vemos que a la puerta, que en periodo anterior hubiera tenido un arco de medio punto, semicircular arriba, no, lo hago más vertical, lo hago más apuntado, ojival, y prolongo su altura, pero no contenta con esto, a su vez prolongo en altura más, con estos triángulos que se extienden hacia arriba, que se llaman gabletes. Lo que me interesa sobre todo es la verticalidad del gótico. Nuestro primer periodo de este año va a ser el Renacimiento. Sucede al gótico. Vamos a dedicarle un montón de clases, nadie tenga miedo, vamos a dedicarle un montón de clases porque una de las cosas que vamos a traer sobre el tapete es pensar, otra vez, hubo una noche gótica y después me desperté al día siguiente en el Renacimiento y había cambiado todo. No, no. Lecturas más nuevas nos dicen que realmente el Renacimiento y la Edad Media, la última Edad Media, el gótico, tienen muchos caracteres en común. Muchos ya de hecho, estuvimos nombrando el año pasado. Les muestro uno. ¿Por qué elegí la Catedral de Reims? Miremos cómo tenemos en las portadas estas esculturas fabulosas. Miren la gente, ¿no? El tamaño, esa es otra cosa interesante. Ahí tenemos un señor y una de las esculturas, mucho más grande. Estamos hablando de un orden arquitectónico suprahumano. Después vamos a ver qué ocurre con el Renacimiento. Esas esculturas me voy a acercar a ellas. Y me voy a acercar especialmente a estas cuatro. Me pareció interesante partir desde acá, para que podamos nombrar varias cosas de esta transformación que ocurre en el gótico, porque otra cosa que tenemos que mencionar, y está buenísimo mencionarlo hoy, es que muchas veces tenemos la idea de que cambia todo en el Renacimiento, y en realidad enorme parte de esos cambios se producen en el periodo gótico, no en el Renacimiento. En el Renacimiento, en todo caso, se afianzan, cristalizan, florecen maravillosamente, pero ocurren en el gótico, lo siento. Entonces, acá tenemos cuatro figuras, vamos a dividirlas en dos pares. Una pareja la tenemos sobre la izquierda, la otra pareja la tenemos sobre la derecha. Nos da pie para hablar de un montón de cosas. Para empezar, vamos a meternos con la pareja de la izquierda. Acá tenemos a la Virgen María y tenemos al Arcángel Gabriel. Y ya nos damos cuenta, mirándolas hacia vuelo de pájaro, que tenemos a por lo menos tres artistas trabajando, tres artistas diferentes haciendo estas cuatro esculturas. ¿Por qué? Porque estas dos tienen, fíjense por la manera de tratar la ropa, un drapeado muy particular, estas tienen muy otro, ¿no? Y a su vez, la figura del ángel es bastante más compleja que la de la Virgen María, que si nos acercamos, fíjense que tiene una expresión muy nada. Más bien lo que de alguna manera ha venido desarrollándose a lo largo de la Edad Media, el desinterés por la expresión.
¿Mm? Pero el ángel, en cambio, sonríe. Entonces, hemos dicho el año pasado que en el gótico empezamos a encontrar atisbos de emoción. Que no pensemos que a partir de entonces todas las esculturas sonríen, de hecho es la única de estas 4 que lo hace, pero digamos que en el gótico empieza a aparecer ciertos elementos de particularidad. Otro lo vamos a ver acá, en la otra pareja de figuras. Esto es lo que llamamos una visitación. Esto es una anunciación, ¿verdad? El ángel le anuncia a María, María, vas a tener, estás embarazada, vas a tener al Hijo de Dios. Acá tenemos la visitación. María se encuentra con Isabel, también embarazada de manera milagrosa. Isabel, fíjense que es bastante mayor que María, y eso también es un rasgo interesante para considerar propiamente cómo nace en el gótico, la particularidad desde el punto de vista de las edades. Porque en épocas previas, medievales, no había interés en la expresión facial, no había interés en la individuación de cada una de las figuras, si era joven, si era viejo, si era rubio, morocho, no importaba. Lo que importaba era que todos éramos iguales ante Dios. Ahora bien, cuando estamos hablando del periodo gótico, notamos que hay una serie entonces de particularidades que empiezan a florecer. Y como les digo, se van a asentar en el Renacimiento. Bien, el motivo por que elijo esta imagen, además, y por eso Reims, y eso como entonces punto de partida para nuestra introducción a lo que vamos a ver en el año, es que esas dos figuras de la derecha nos dejan ver que ese escultor, o escultores, ha visto escultura antigua, ha observado cómo las esculturas antiguas, tal vez romanas imitando a las griegas, cómo caía el drapeado de las telas, y ha tratado de copiarlo. Y eso es un renacimiento. El Renacimiento con mayúscula, el que digamos que nace en 1420 aproximadamente, no es el primer Renacimiento de la historia. Empecemos por el nombre, Renacimiento. Fíjense que recién hablábamos de qué nombre poco amable fue gótico. Renacimiento es un nombre maravilloso, tiene todo el peso de la vida. Fíjense, volver a nacer, volver a la vida. ¿Por qué? ¿Qué había antes? Uy, una época terrible, la Edad Media. Nosotros estuvimos 20 clases hablando de la Edad Media porque es muy jugosa la Edad Media. La oscuridad, en todo caso, para entender a la Edad Media es nuestra. Es una edad que, bueno, no nos cansamos de encontrar cosas increíbles, ¿no es cierto?, para compartir. Y ahí está interesante, por eso, entre otras cosas, nos viene bien hablar de historia del arte, para que, entre otras cosas, nos preguntemos, ¿hay un sesgo acá en lo que me están contando? Hay un sesgo. Hay una mirada con una formación que dijo, voy a rechazar al gótico y voy a valorizar al Renacimiento. Y ahí está muy bien introducir la idea de que hay, vamos a hablar muchas veces de esto, hay puntos de partida, digamos, más racionales para el examinar la historia del arte, y otros periodos más pasionales. Vamos a aprender a reconocerlos, pero también desde la teoría. Cuando haya, por ejemplo, la gente en el siglo XVIII, la Ilustración, que se dio en ordenar la historia del arte hasta entonces, y ahí discriminar, bueno, esto es una buena propuesta, es una propuesta sana, esto es una propuesta, en cambio, oscura. No asigno nombres sin un sesgo. Así que el Renacimiento es un nombre muy amable, que nos vuelve a hablar de que volvemos a la luz después de esa terrible oscuridad medieval. Vamos a tratar igualmente, le tiramos mucha luz realmente nosotros el año pasado a la Edad Media. Bien, les decía recién que no hubo varios renacimientos. ¿Renacer de qué? De, por ejemplo, los caracteres antiguos. Paciencia con este tema, lo vamos a ver en muchas clases. Menciono uno. Justamente, cuando vemos esta manera de tratar el cuerpo,
de tratar de entender las proporciones de ese cuerpo, y cómo una tela se aplica sobre el cuerpo y tiene determinada caída, observando esto a través de esculturas antiguas y tratando de copiarlas en esculturas actuales, góticas, ahí tengo un renacer de la antigüedad. Hemos visto otro el año pasado cuando hablábamos del renacimiento de la época carolingia. Así que este renacimiento que nosotros vamos a compartir, el renacimiento con mayúscula, no es el primero ni será el último. Vamos a compartir otro renacimiento más adelante, hablando de barroco. Paciencia, hoy mismo les voy a contar un poco de esto. Bien, nosotros terminamos el año pasado en este lugar. Esta es la Capilla de la Arena, en Padua, pintada por un artista maravilloso que es Giotto. Ahí estamos viendo, miren esto, vuelvo para atrás. Tengo dos temas muy cerca, ¿no es cierto?, entre ellos, ¿no? Podría no darme cuenta, podría pensar que son cuatro figuras que están todas juntas charlando, haciendo lo mismo, pero no, ya sabemos que ahí tenemos una anunciación y acá tenemos una visitación. Ahora, cuando pasamos a hablar de Giotto, fíjense que Giotto ha dividido las escenas claramente. Y hacia ahí vamos a ir, este va a ser nuestro camino. Cuando veíamos imágenes medievales, el año pasado vimos muchas en donde en la misma escena está, no sé, San Pedro charlando por acá con alguien, vuelve a aparecer en la misma escena San Pedro haciendo otra cosa por ahí y otra vez más allá atrás. Varias veces el mismo personaje dentro de la misma escena. Lo que vamos a ir viendo conforme avancemos en la historia es que cada vez va a haber una mayor particularización. Ya vamos a encontrarnos de qué quiere decir esto. Notábamos también que Giotto está dominando todas las escenas con un color en particular, que es el azul, y ya no el dorado, que es propiamente el color empleado para los fondos medievales durante muchísimo tiempo. Y además veíamos que hay algunos espacios dedicados, fíjense, 1, 2, dedicados a nada, si lo queremos pensar así, a ninguna anécdota en todo caso. No es Santa Ana, no es la Virgen, no es el Niño, no es San José, es un espacio donde Giotto explora el espacio. Está copiando cómo luce una bóveda vista desde determinado punto, y fíjense que tiene mucha coherencia espacial, ¿verdad? Pareciera estar ahí, pareciera que ahí hay una ventana y yo estoy viendo la bóveda que está ahí adentro. El espacio es algo entonces que empieza a explorarse, digamos, en el gótico, y sin duda va a explotar en el Renacimiento, de distintas formas que vamos a ir viendo con el tiempo. Pero donde antes teníamos un fondo plano y dorado, y acá podríamos decir, bueno, pero un fondo plano y azul, Anabela, sí. Así todo el azul no podemos dejar de identificarlo como el color del cielo, y por otra parte, hay cada vez mayor interés en la representación espacial. Y esto significa que cada vez más los artistas, van a querer representar lo que llamaremos el aquí y ahora, en lugar de lo que tantas veces se trató durante la Edad Media, que es el más allá. Bien. Cuando les muestro un edificio, una capilla, la capilla Pazzi, está en Florencia, del arquitecto Brunelleschi, que es quien nos va a acompañar la clase que viene. La clase que viene vamos a situarnos en el complejo catedralicio de la ciudad de Florencia, a mirar qué hay ahí. Tenemos
en Italia la tendencia a la división según las utilidades, ¿no es cierto?, de sus edificios. Entonces, donde Francia unifica en un solo edificio una iglesia, un baptisterio y un campanario, como los campanarios que teníamos recién en la Catedral de Reims están incorporados a su fachada, Italia, en cambio, tiene gusto por dividir. Y entonces vamos, la clase que viene, a hablar de su baptisterio, su campanario y su catedral famosa, porque ahí de alguna manera inicia todo el libro del Renacimiento. Cuando Brunelleschi, este arquitecto que hace este otro edificio, puede hacer lo que hasta entonces era imposible, cerrar ese edificio construyéndole una cúpula admirable. ¿Mm? Bien. Elijo este edificio, sin embargo, para hablar de cuán distinta que es la arquitectura del Renacimiento, porque creo que rápidamente, y después lo vamos a ver con más gráficos y demás, podemos entender que hay un gusto en la arquitectura del Renacimiento por una simplificación de formas, por una reducción en la escala. Fíjense que no estamos ante la mega escala del gótico. Estamos ante un edificio razonable, económico, abarcable. ¿eh? Perteneciente a, entonces es un encargo de la familia Pazzi, grandes rivales de los Medici. Vamos a ver que ahora cada vez más vamos a estar usando nombres propios. El año pasado hablábamos de la Catedral de Reims. En muchísimos casos no tenemos ningún registro de quién fue su arquitecto, en quiénes conformaban el cabildo que lo encargó al edificio. No sabemos muchos nombres de la Edad Media. Hay más de los que se piensa, pero desconocemos mucho de la Edad Media y de sus individuos. Había más bien lo que podemos llamar un sujeto colectivo. Ahora que estamos empezando a hablar de Renacimiento y empezamos a hablar de artista, ya no tan artesano, artista, vamos a también hablar de la figura de un comitente, o un mecenas tal vez, pero un comitente sin duda, el que encarga, y de ese comitente sí vamos a empezar a saber su nombre, su apellido, y también el del artista. Va a empezar a nacer la firma de la obra. Algo ya empezamos a ver en la Edad Media, pero acá sin duda se asienta. Y algo más que lo dejo para dentro de un ratito. Estos nuevos edificios, para estos nuevos comitentes, no van a ser iguales a los anteriores, son distintos. Y acá vemos, por ejemplo, que hay un gusto por una limpieza de líneas, gran gusto por la geometría, por la simetría, despojar de todo lo que sea excesivo, entre comillas, a estos edificios. Y quiero volver al concepto de simétrico, con otra vez un arco de medio punto, como el que empleaban los romanos, y no el arco gótico, como el que veíamos recién en la Catedral de Reims. También hay acá un empleo de proporciones muy específica, lo que llamaremos proporción áurea, que veremos cuando nos toque dentro de bastante poco, y como podemos ver, renace el gusto por la arquitectura antigua. Aquí vemos, por ejemplo, columnas y pilastras, que son las que se adosan al muro, de orden pareciera ser corintio. O sea, otra vez, renacer de formas antiguas, previas a las medievales. En este siglo XV va a brillar, creo, bueno, todos disfrutamos enormemente de un artista en particular, vamos a ver varios de todas formas. Este es Botticelli, ¿no? Y esta es una obra maravillosa que es El nacimiento de Venus, encargada por la gran familia de mecenas de Florentina, que es los Medici. Vamos a compartir un análisis muy interesante al respecto de esta obra, con respecto a su significación, ¿no? No es solamente Venus llegando a la Tierra a través de que los dioses del viento la empujan y la reciben en la Tierra, no es solo eso, no. Va a haber todo un discurso detrás muy rico, muy interesante con respecto al amor. Vamos a acercarnos. No solamente el amor,
sino también la belleza. Belleza con mayúscula. La belleza es una categoría estética y de alguna forma ha sido la más dominante durante muchísimo tiempo. La pose para esta figura es una pose antigua. Botticelli ha visto, a través de esculturas antiguas que son desenterradas en su época y que pertenecieron a los Medici, esta posición. Entonces, no solamente renace la antigüedad acá a través del tema, Venus, no es Eva. Digo, una mujer desnuda hasta ahora ha podido llegar a ser Eva en la Edad Media, ahora es Venus. Con, todo lo que, con todos los significados que se remontan a Platón en particular, sino también la manera de representarlo tiene su punto de partida antiguo, que es, por ejemplo, esa magnífica postura que vamos a aprender a reconocer y que se llama, acá la volvemos a ver en escultura, de Donatello contraposto. Es una postura que nació en la Grecia antigua. Así que, ¿renacer de qué? De la antigüedad. ¿Renacer de qué? Volvemos a la luz, digamos, otra vez, ¿no es cierto? Como para recalcar algunos conceptos. Renace la antigüedad a través de las formas arquitectónicas, a través de la postura, a través de temáticas distintas. ¿Estamos ante arte ya, entonces, laico? No, realmente no. Sí en el caso de Venus, sí en el caso de algunas obras, por ejemplo, de Botticelli, que tiene todo un periodo, que es el que más conocemos y disfrutamos, de obra de temática mitológica, pero el contenido religioso es fortísimo, y ahí tampoco podemos establecer una cesura con respecto a lo que venía dándose en época medieval. En todo caso, vemos que aparecen en paralelo otras líneas temáticas. Bueno, recién mencionaba entonces que en el gótico barra renacimiento, porque donde se termina exactamente uno y empieza el otro, además pensemos la amplitud geográfica, las cosas no ocurren en simultáneo, tal vez algunas sí, pero en este caso hay un renacimiento florentino que después se va a expandir a Italia y eventualmente va a tener ecos en Europa, eventualmente, y sus ecos distintos, muy distintos de los italianos. Pero bien, en ese renacer, perdón, borremos eso, no, en digamos que en esta época acabo de mencionar que va a ir naciendo, decimos, el artista, el comitente, la firma, y ese comitente se va a expresar cada vez más a través de un nuevo género, que es el retrato. Ahí tenemos a Giuliano de Medici, el hermano de Lorenzo el Magnífico, el gran mecenas florentino. Giuliano de Medici, entonces, retratado por Verrocchio, van a ser en pintura, van a ser en escultura el retrato. Y es todo, si lo pensamos, un festejo de lo que es la figura individual, el individuo. Tomamos el avión, nos vamos de Italia, nos vamos al norte. Lo que vamos a estar viendo nosotros es, fíjense, siglo XV, con sus avances italianos. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, en la futura Bélgica, la futura Holanda? ¿Qué es lo que está pasando ahí artísticamente? Ahí también está produciéndose, por ejemplo, retratos, como el de esta dama. Esta es obra de Robert Campin, y les quiero mostrar un acercamiento a este rostro. También tenemos retrato, pero vamos a tratar de aprender a reconocer las diferencias en la manera de pintar. Pintar o producir obra en general. Hay un gran gusto por el detalle que viene desde el gótico, que se prolonga, que continúa, digamos, su historia ininterrumpidamente durante mucho tiempo más en el norte europeo, mientras que en el sur, en Italia, va a haber otros intereses diferentes, más científicos.
¿sí? Entonces, ¿cómo noto que esto es escuela del norte? Y porque tiene un apego al detalle en donde hasta la pestaña y la humedad del ojo voy a poder encontrar. Esta forma de pintura está mucho más emparentada con el gótico que con lo que estuvimos viendo hasta ahora, aunque comparten tema, estamos viendo un retrato también acá, ¿no? Y no podemos, si hablamos de retrato y hablamos de esta forma de artística más septentrional, no mencionar a una de estas, recién les decía, me vienen a la cabeza dos obras que reflexionan sobre la imagen. Una es esta y otra es Las Meninas, hecha por Diego Velázquez, que vio este cuadro y seguramente le sirvió de inspiración para pintar aquel. Ya llegaremos a Las Meninas. Esta es el Matrimonio Arnolfini. ¿Qué tiene de particular? Mil cosas, ya vamos a aprender a leerlo, es súper complejo, rico, rico, con múltiples interpretaciones maravillosas, pero en este acto de matrimonio que estamos viendo acá, allá atrás, hay un espejo. Y en este espejo, y acá empieza esta cuestión de la reflexión artística, hay más de lo que aparentemente se veía. Porque vemos las espaldas de los dos personajes, la dama y el marido que están casándose, pero más allá de ellos vemos dos hombres, uno de rojo y uno de azul, que si tomamos distancia, coinciden con nuestro lugar de espectadores. Y ahí empieza entonces nuestro periplo tan rico, tan espectacular, para entender lo que es entonces la imagen. Entendiendo, si entiendo que estoy pintando un cuadro, voy a poder pintar lo que yo quiera. Porque acá, vieron que al principio les decía, como no sabían que estaban pintando un cuadro, no sabían que estaban produciendo una obra, casi no, les decía yo hace un rato, porque más bien lo que hay es tanta intención de hacernos creer como espectadores que estamos ante un rectángulo que funciona como una ventana hacia una habitación, o una puerta, pongámosle, pero que estoy mirando una habitación, que me olvido entonces que estoy realmente mirando un cuadro. ¿Cuándo van los artistas a decir, no, no, están mirando un cuadro? Creo que podemos situar ese momento en el barroco. Ya llegaremos a él entonces en nuestra introducción. Volvemos a Italia. Volvemos a Italia. No podemos no poner a la Gioconda. Yo en particular debo decir que disfruto más de otra obra de Leonardo que es La Última Cena. No vamos a no ver la Gioconda desde luego, pero La Última Cena nos va a permitir acceder más a el genio que fue Leonardo da Vinci. Y vamos a poder aprender también a distinguir, y esto me parece una de las cosas más ricas que vamos a compartir, obras artísticas de tipo racional, como lo es del Renacimiento, y obras digamos, perdón, pero de obras de lo que vamos a llamar de tipo más pasional, como son las obras del Barroco, que todavía no vimos ninguna. A veces intuitivamente podemos llegar a decir, esto me parece más del Renacimiento. A mí me encanta encontrarme con obras que no conozco y no conozco al artista, y decir, ¿qué cabeza tiene esta persona? ¿No? ¿Desde qué lugar salió? ¿Está pintando para conmoverme o para enseñarme? Vamos a tratar de aprender esas dos maneras tan distintas de plantear un cuadro. El Renacimiento es una época racional, lo vamos a ver desde todos sus costados matemáticos, ¿no es cierto?, para construir un cuadro. No que no lo haya en el Barroco, pero en el Barroco el eje va a ser muy otro. Esta obra nos va a permitir entender bastante claramente por qué hablamos del raciocinio, en todo caso, del Renacimiento. Entonces, bueno, La Última Cena de Leonardo da Vinci, inaugurando así un poco esta
esta colección de grandes genios, ¿no? Si hubiera una colección de libros, yo siempre pienso desde el punto de vista de los libros, sin duda tiene que haber un gran tomo dedicado a Leonardo. Y en el siglo XVI, y acá estamos empezando a hablar un poquito, estamos justamente finalizando el siglo XV, empezando el siglo XVI, podemos decir que es el gran siglo de los genios, del Renacimiento. Y otra cosa que es interesante para pensar, no sé si a ustedes les pasa, pero yo pienso en Renacimiento e inmediatamente me voy a Leonardo, Rafael, Miguel Ángel. Hubo muchísimos, digamos, en el siglo anterior, son todos del siglo XVI, eso es lo que quiero decir, son del siglo XVI. Y en el siglo XV vamos a ver otro montón de genios más que están conformando los caracteres de esta época. ¿Mm? O sea, acá le estoy hablando a la Anabela de 18 años. Anabela, no esperes empezar con siglo XVI, hay que pasar por el siglo XV primero para poder entender mucho más el Renacimiento. Yo cuando empecé la carrera, eh, tuve barroco el día miércoles con Marta Sánchez, mi profesora querida, y Renacimiento los días jueves. Y Marta nos hizo un hermoso paneo de lo que íbamos a ver de barroco, y yo salí, pero volando, feliz por la vida, diciendo, ¡qué maravilla! Amo el barroco. Y al día siguiente fui dispuesta a encontrarme con Miguel Ángel, y empezamos con el siglo XV, y yo estaba como, ¿y esto qué viene a hacer? Esto no me gusta. Bueno, porque no viene a apelar a nuestros sentidos. Así que, Anabela, paciencia, y todos paciencia. Vamos a construir un siglo XV sólido para que después del siglo XVI pueda bailar encima de eso. Bien, miren, Miguel Ángel, un Miguel Ángel jovencísimo de 22 años más o menos, esculpe esta maravilla que es la Piedad, una piedad hace otra, con una virgen muy joven y muy hermosa, porque otra vez la belleza, belleza con mayúscula, es el gran tema, no es la Virgen y Jesús, es la belleza el gran tema del Renacimiento. Sin embargo, pronto vamos a ver cómo Miguel Ángel va a empezar a apartarse de este objetivo. Rafael, coetáneos ellos. Rafael unos cuantos años más joven, de mucho más fácil trato que Miguel Ángel, recibe muchos encargos, muere más joven, mucho más joven, explora claramente la belleza. Remito rápidamente a una inspiración para sus tres gracias, ¿no? 1504, 1505, una obra pequeñita. Acá estamos viendo un fresco pompeyano antiguo, entonces, que tiene la misma posición, la misma conformación para estas tres figuras, que por cierto aparecen también en La Primavera de Botticelli, que ya interpretaremos largo y tendido, obra tan rica. Y qué interesante, imaginémonos por un momento en el año 1508. Estamos en los palacios vaticanos. Y yo soy Rafael y estoy pintando, jovencísimo la verdad también, ¿no? Con mi troupe de alumnos que me asisten, estamos pintando las estancias, estas habitaciones del Vaticano para el Papa, con esta estampa tan conocida, la escuela de Atenas, que ya vamos a también desgranar en nuestras manos para poder realmente entenderla y apreciarla bien, bien. Y sabemos que bastante cerca está Miguel Ángel pintando el techo de la Capilla Sixtina, encerrado bajo llave porque no quiere saber nada. Miguel Ángel se autodefine como escultor que también pinta, y lo distraen de lo que quiere realmente hacer para ponerlo a pintar, dice él que no lo hace tan bien, y no quiere que nadie lo vea, y nos cuentan así anécdotas que Rafael, digamos, consigue la llave, abre, y se encuentra entonces con ese techo maravilloso
lo que debía hacer, ¿no? Así que los dos trabajando en paralelo no se llevaban bien. Tampoco se llevaba bien Miguel Ángel con Leonardo. Y estamos viendo y también vamos a analizar todo lo que implica este techo increíble en esta capilla sixtina maravillosa, en donde ahí, por cierto, en esa pared de fondo, imaginémosla no pintada todavía, porque es una pintura de Miguel Ángel posterior. El juicio final. Ahí lo tenemos. A ver, 1508 les decía acá, 1536 a 1541, unos cuantos años después, vuelven a convocar a Miguel Ángel a que pinte este juicio final. Ha pasado unos cuantos años, y Miguel Ángel, ya lo vamos a aprender a reconocer, no es el mismo Miguel Ángel que conocíamos del techo de la Sixtina, ni mucho menos de la piedad escultórica que veíamos antes. Este Miguel Ángel, me voy a acercar a este grupo, este Miguel Ángel, con este juicio final, y con otras obras también que compartiremos, me acerco más, está introduciendo, fíjense en los cuerpos, fíjense en las expresiones, está introduciendo la desmesura. Y si pienso en desmesura, no pienso en belleza, porque belleza es perfección. Desmesura justamente es apartarse, ¿no?, de esa búsqueda de perfección. Cuando yo pongo una figura que está soplando tan fuerte la trompeta, que tiene la cara, ¿no es cierto?, con los ojos desorbitados y las mejillas hinchadas, estoy separándome de lo que entendemos por bello. Cuando hago figuras tan poderosas, que tienen, fíjense, esos cuerpos desmesurados, estoy apelando al exceso. Y otra vez, exceso y clasicismo no van de la mano. Miguel Ángel les decía, empieza como todos en la vida, nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Yo cuando quiero hacer algo, primero hago como me lo enseñaron. ¿Qué aprende Miguel Ángel? A cultivar la belleza. Pero conforme maduramos, nos vamos apartando de lo aprendido y desarrollamos lo propio. Y Miguel Ángel empieza a desarrollar una forma de pintar diferente, una forma de esculpir también diferente. Y esta idea la dejamos un segundo, la guardamos y la vamos a traer dentro de unos minutitos. Nos vamos otra vez a la Escuela del Norte. Acá estamos viendo al Bosco. Y con el Bosco nos vamos a preguntar, ¿pero el Bosco de qué platillo volador salió? Porque realmente que pinta cosas que parecen fuera de cualquier época. Bueno, vamos a ver de dónde sale el Bosco. Nadie sale como un hongo después de la lluvia, y menos en el arte. El Bosco sale de algún lugar. ¿Es surrealista el Bosco? Digamos que es un origen para el surrealismo posterior, pero el Bosco no es surrealista. El Bosco en todo caso se emparenta con la tradición del gótico. Por cierto, coetáneo, pero a rabiar, digo, habrá nacido 1 o 2 años antes o después de Leonardo y mueren lo mismo, con 3 años de diferencia, y sin embargo no pueden estar más distantes en sus planteos artísticos. Muy interesante, ¿no?, pensar cómo están en geografías diferentes y eso ya los condiciona de manera distinta. Después vamos a hacer también una comparación entre la obra de, no tan distantes geográficamente, Miguel Ángel y Rafael, y van a ver también la diferencia notable que hay entre ellos, otra diferencia. Bien, miren la semejanza así a vuelo de pájaro entre el Bosco, estamos a principios del siglo XVI, y acá estamos en mediados, bueno, 1559, Bruegel, Peter Bruegel el Viejo, los proverbios flamencos.
Hay como una situación de caos y de mucho movimiento y gente que va y viene, lo mismo que pasa acá. Pero acá tenemos un tríptico con un cielo y un infierno lleno de demonios, y acá en cambio estamos en la tierra conocida, con proverbios flamencos. ¿Qué más repetitivo que la situación de un proverbio, ¿no? Acá, por ejemplo, les deslizo uno. Esta es una señora muy sexy con ese vestido rojo y ese escote, que está, digamos, cubriendo de la cabeza al marido para que el marido siga viviendo su vida y ella haga la suya. No recuerdo el proverbio ahora, lo vamos a compartir después, pero ella está engañándolo. Esperen que voy a voy a enchufar la compu. Cada una de estas pequeñas escenas nos hablan de actitudes, de cosas que pasan aquí en el mundo que nos rodea. La terquedad, por ejemplo. Tienen su punto en común, Bruegel y el Bosco, pero a la vez vemos a un Bruegel mucho más asentado en esta realidad tangible en la que estamos. Y aquí tenemos a uno de mis grandes favoritos, Durero. Durero, estamos viendo un grabado, la cual también es interesante, ¿no es cierto? Porque hasta ahora hemos visto obras de las grandes disciplinas artísticas, la escultura, la pintura, la arquitectura, y el grabado va a permitir una popularización de la obra artística mucho mayor, porque son obras artísticas hechas por un artista, pero que se pueden reproducir, no ad infinitum, pero se pueden reproducir una buena cantidad de veces. Este es probablemente el grabado, uno de los grabados más complejos de leer, más ricos, más maravillosos, es Melancolía 1. Y vamos a compartir su interpretación cuando nos toque. Es una de las cosas más brillantes, una obra increíble. Bien, y ahora volvemos a traer a Miguel Ángel, que lo habíamos dejado con aquella situación en donde adelantábamos que Miguel Ángel introduce la desmesura, introduce el conflicto en la estética. Y ahora nos sirve para hablar de cómo en el siglo XVI, más o menos a partir de 1530, empezó a desarrollarse una manera de pintar distinta de la del Renacimiento, que la sucedió, de hecho, y que es el manierismo. ¿Qué quiere decir manierismo? Y fíjense que seguramente nos suena mucho menos que Renacimiento o que Barroco. Manierismo nos debe sonar menos. ¿Por qué? Porque tiene un peso negativo el manierismo, mucho más largo todavía. Recién podríamos pensar que ha sido recuperado estilísticamente en el siglo XX. Manierismo quiere decir producir obra a la manera de Miguel Ángel. ¿Y esto quiere decir entonces con cuerpos muy musculosos? No. Producir obra que entrañe conflicto. Eso quiere decir. Y fíjense para empezar que seguramente esta quizás la conocemos, ¿no? No es muy conocida la obra manierista, esta es de lo más conocido, este es Archimboldo, que forma una cabeza con frutas, cosa realmente inusual, ¿no? ¿Es un frutero? No. ¿Es una persona? No. Es la representación, en este caso, del verano. ¿Puedo pensar que esta figura explora la categoría de belleza? Yo puedo decir que me gusta mucho, pero que bello no es.
tiene un componente de inquietud, como que frutas y una cara, tiene un componente de inquietud que otra vez no corre por el carril de la belleza. Eso es manierismo. Vamos a aprender a reconocerlo. Es muy rico el manierismo. Esta es obra de Bronzino, italiano. Traten de hacer esa postura, se caen. A ver, este señor se está sosteniendo sobre una sola rodilla, si lo piensan. La otra está en el aire, retorcido, ¿no? Y con una cabeza bastante pequeña. ¿Puedo pensar que Bronzino no sabe lo que está haciendo? ¿Que pinta mal? ¿Que dibuja mal? ¿Quiénes son los maestros de Bronzino, Pontormo y tantos otros del manierismo? Bueno, Miguel Ángel, Rafael y los grandes maestros del Renacimiento. ¿Tan malos maestros eran? No, no está mal hecho. ¿Qué pasa con el manierismo? En el manierismo lo que vamos a ver, no lo voy a extender ahora, pero no, lo que vamos a ver es que estamos en una época de mucha incertidumbre y mucho caos. Puedo hacer la del avestruz y meter la cabeza digamos, en la tierra y seguir pintando cosas perfectas y maravillosas, o puedo expresar mi época y pintar cosas que se aparten de lo perfecto y que por ende introduzcan conflicto, como esto, como esta. Esta es una de mis obras favoritas en el mundo. Bronzino, alegoría de la lujuria. Compleja, maravillosa. No más lo que voy a decir de esta obra es que uno la disfruta mucho así nomás, mirándola en general, pero cuando me cuentan todos los significados que hay acá, salgo enriquecido diciendo quiero más Bronzino en mi vida, te amo Bronzino. La obra, muchas obras, no vamos a generalizar, pero muchas obras manieristas van a tener una tendencia al hermetismo, a que solamente un círculo muy cerrado entre el artista, el comitente y su familia sepan los significados, y hasta ahí llegamos. Y si no formas parte de ese círculo, te quedaste afuera. ¿Mm? Vamos a entrar en ese círculo nosotros. Muchas veces, otras veces no vamos a poder entrar. Se perdieron los significados en la lectura de obras. En este caso sí, y es una obra divina, riquísima. Pero pensemos entonces en eso, en que va a haber obras, las manieristas, muchas, difíciles de leer. Necesito una guía que me explique todo, necesito un libro para entender esta obra. Lo vamos a necesitar, ¿eh? Bien. Y mientras tanto, en paralelo, a ver, quiero ver qué tenemos a continuación. Ahora vuelvo con esta idea. En paralelo, voy a tener a una iglesia católica preocupada en el siglo XVI, reuniéndose muchas veces en algo que vamos a llamar Concilio de Trento, porque muchos fieles se han alejado y se han volcado al protestantismo. Entonces, en esas reuniones, entre otras cosas, en ese Concilio de Trento, las autoridades eclesiásticas hablan y se preguntan, ¿qué tenemos que hacer para que volvamos a ser lo que éramos? Enseguida retomaremos esa pregunta. Lo que hicieron es lo que nosotros vamos a llamar barroco. Pongo esta imagen porque ahí lo que vemos es probablemente lo que da nombre al barroco, que son las perlas no redonditas, no perfectas, las que nadie quería, lo cual está muy bien para entonces este nombre del barroco, que vulgarmente uno utiliza la palabra barroco para decir, uy, qué recargado que está esto, ¿no?
No como el Renacimiento, que ya sabemos que es limpio, y geométrico y simétrico. El barroco seguramente debe ser muy distinto. Sí y no, porque lo que vamos a tratar de distinguir nosotros es que hay distintas nacionalidades, distintas intenciones nacionales para llevar adelante un arte del siglo XVII. Dentro de cada país, a su vez, va a haber grandes genios maravillosos, incomparables entre sí, pero a todos los une una serie de factores. No los voy a poder mencionar todos ahora, no vale la pena, los vamos a ver cuando nos toque hablar de barroco. Pero el nombre de barroco, otra vez, yendo a la historia de los nombres, no es un nombre simpático, otra vez es un nombre dado por cabezas distintas a la barroca, que dicen, eso está mal, eso se separó del Renacimiento, como en su momento también manierismo es a la manera caótica de Miguel Ángel. Bien, sin embargo, a ver, ahí vengo con estas imágenes. Miren a Caravaggio, ¿no? Pienso en barroco, no puedo no pensar en Caravaggio. Con Caravaggio encontramos inmediatamente una respuesta a este problema que les planteaba recién. En el manierismo se llega a obras que conoce y entiende un círculo muy selecto. Y si yo soy a su vez la Iglesia Católica y digo, caramba, se me van los fieles por montones al protestantismo, con todo lo que eso implica, ¿eh? Yo quiero retenerlos. ¿Por qué no usamos al arte? Alguien me va a decir, sí, bueno, pero estamos produciendo obras que no entiende nadie. Ah, bueno, pensemos en hacer obras que sean inmediatamente comprensibles. Esa es una característica del barroco. Fíjense que aquí inmediatamente entendemos que hay tres señores examinando la herida de un cuarto señor. Una de las cosas que se plantea en el Concilio de Trento es, basta de obligar a la gente a que va, por ejemplo, a una iglesia y se encuentra con un cuadro manierista en la iglesia, bueno, los cuadros muchas veces están expuestos, ¿no es cierto?, en sitios públicos, y que primero no lo pueda entender y segundo no puedan identificarse, porque si las figuras representadas van a ser, miremos de nuevo para atrás, vuelve para acá, Venus, van a ser tan blancas, perfectas, que son más de mármol que de carne, tal vez la gente no pueda hacer mucha relación con ese cuadro. Ahí tenemos a un Caravaggio que usa gente común de la calle, inclusive con la ropa rota, las uñas sucias, para hacer sus representaciones. Así también le va, pobre Caravaggio, ¿eh? No fue tan afortunado siguiendo tan al pie de la letra algunas de estas determinaciones del Concilio de Trento, pero sin duda que podemos inmediatamente entender lo que está pasando y por otro lado identificarnos, ¿no? Miren que esto es una obra que yo muestro muchas veces, es una obra bastante conocida, es difícil no hacer, ¿no es cierto?, así cuando vemos ese dedo que se hunde en la herida. Eso es identificación, no es que está apelando a nuestro razonamiento, apela a nuestras emociones. Bueno, el planteo del barroco apela a nuestras emociones, no al razonamiento, como lo hacía el Renacimiento. Por ahora vamos a dejar a Caravaggio acá, ahora vuelvo con él. Estas obras, esta es una tumba, diseño de uno de mis grandes amores, Bernini, está en el Vaticano, y la muestro porque antes cuando veíamos la Piedad, que también está en el Vaticano, ¿no?, de Miguel Ángel, estábamos ante un único bloque de mármol blanco. Miguel Ángel era muy específico cuando teoriza y cuando dice la escultura se hace de un bloque y solo de un bloque. Y acá, en cambio, vamos a ver, bueno, no en este caso, pero Bernini, para hacer lo que quiere hacer,
basándose en Miguel Ángel y despegándose de Miguel Ángel, porque eso es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Uno tiene que despegarse de lo aprendido muchas veces, es usar más de un bloque. 4 bloques, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal más materiales? Bien. Entonces aquí tenemos esta tumba papal de Alejandro VII, con esculturas en mármol blanco, con una figura muy inquietante en bronce, que ahora les voy a mostrar, y con un manto, fíjense, con todo un montón de movimiento, espectacular, revestido en mármol de color, o sea, el mármol blanco, allá, para el Renacimiento, viene el barroco, y acá con este recurrir a distintos materiales, distintos colores, acá podríamos encontrar tal vez un punto de partida para entender al barroco como algo recargado. Sí, si esperamos que una tumba o una escultura sea solo de mármol blanco, que haya tanta variedad es un exceso. Si en cambio me voy a ver escultura barroca, entendiéndola como distinta del Renacimiento, ¿la pensamos necesariamente como excesiva? Así que Bernini para la escultura, Caravaggio para la pintura. Caravaggio que explora tanto el volumen, ¿no? El drama, porque fíjense esta manera de iluminar y de oscurecer tan maravillosa, esto lo llamamos tenebrismo. Y admirador de Caravaggio, no italiano, sino flamenco. Todo esto que estoy diciendo, gente, recuerden que lo vamos a ver con muchos ejemplos, pero estoy tirando varias cosas para que nos suenen algunas cuando lleguemos a cada tema. Rubens, barroquísimo el flamenco, va a desarrollar una forma de pintura que les adelanto ahora, no la voy a poder explicar ahora porque requiere muchas imágenes, pero es muy, muy novedosa. Con Rubens podríamos empezar a decir que estamos poniendo un pie definitivamente en la comprensión de que estoy pintando un cuadro y no que estoy pintando una ventana, una puerta o una escena que está más allá del rectángulo que estamos viendo. Rubens es el primero que va a explicitar cuál es su materia prima. Y su materia prima es el color. Lo cuento un poco a la rápida, pero acá Caravaggio está jugando mucho a pintar elementos escultóricos. Es muy volumétrico. El volumen es la materia prima de la escultura. La materia prima de la pintura es el color. Este es el camino que va a seguir Rubens. Llegamos así a la otra pintura enorme, brutal, maravillosa, barroca, que es Las Meninas de Velázquez. Velázquez, que vamos a ver que es influido tanto por Caravaggio como por Rubens. Todo el barroco lo es, o sigue a Caravaggio o sigue a Rubens. Una obra de una complejidad asombrosa. Foucault dice que no hay arte contemporáneo si no se hubiera pintado Las Meninas, que hubiera cambiado la historia del arte posterior. Bueno, ya la vamos a analizar. Vieron que es difícil hacer una selección de obras de lo que nos queda por ver en el año, poniendo el dedito del pie, pero no metiendo el pie entero en el agua, ¿no es cierto?, de toda la maravilla que tenemos por compartir. ¿Dónde detenerme al mencionar estas obras, ¿no? Y nos vamos a Holanda. En Holanda vamos a tener unos caracteres muy singulares con respecto al barroco, porque Holanda va a romper con España, se va a independizar y va a estar gobernada en la primera mitad del siglo por una burguesía. Entonces, por cierto, es protestante. Si no tengo en Holanda los grandes mecenas habituales, que eran la monarquía, la aristocracia y la iglesia, ¿qué voy a pintar? ¿Quién me va a encargar obra?
Y entonces en Holanda van a hacer el mercado de arte, donde los artistas primero pintan y venden después. Y ya vamos a ver todas las ramificaciones que puede llegar a tener esta situación. ¿Vieron que hablábamos hace un rato cuando veíamos a Giotto al principio? Y yo les decía, ¿vieron que en las 4 esculturas que teníamos al principio en Reims hay 4 figuras que las entendemos porque queremos participar de este juego artístico como 2 pares de figuras, pero realmente no tienen una separación de este es un par, este es otro par. Cuando veíamos a Giotto, veíamos que Giotto sí separa, ¿no es cierto?, compartimenta cada una de las escenas. Bueno, y ahí en ese momento yo les había dicho que íbamos en un camino cada vez más creciente hacia la particularización. Cuando hablemos de barroco, vamos a notar, vamos a hablar mucho del tema del tiempo, el tiempo con mayúscula. Vamos a ver que de un tiempo, digamos, de un no tiempo, que hablamos durante la Edad Media, vamos a hablar de un tiempo que se prolonga indefinidamente, eterno, que ese es el tiempo que se desarrolla en la pintura del Renacimiento. Y conforme vayamos avanzando, vamos a ver que se va acelerando, particularizando el tratamiento del tiempo, hasta el punto tal en donde una pintura dura o muestra lo que dura una sonrisa. ¿Cuánto tiempo este nene va a girar la cara y ver algo que le hizo gracia y quedarse así? Es un segundo, son 2 segundos. Fíjense el acelerar en el tiempo que estamos encontrando. No por nada el barroco va a ser tan un eje tan interesante, un punto de partida tan rico para el impresionismo en el siglo XIX. Impresiones de cosas. Efectivamente, así lo fue. Me acerco más y veo que esta es una pintura hecha por uno de mis grandes también favoritos, Hals, holandés él, niño sonriendo, hecha muy rápidamente, o sea, el tema es rápido y la ejecución es rápida. Y ahí nos conduce a hablar del instante, que es lo que se trata en el barroco. La cuestión de lo que dura un segundo, una fracción de segundo. El gesto inmediato. Ahí tenemos un autorretrato de Rembrandt. Pero como les decía, no toda Holanda, perdón, no toda Holanda, no todo el barroco es uniforme, como antes también no toda la Edad Media va a poder ser uniforme. Bueno, cuando hablamos del barroco va a haber especificidades nacionales y dentro de cada nación genios maravillosos en cada una de ellas. Bien. El instante que vemos en el barroco holandés no tiene nada que ver con el tratamiento del tiempo que tiene la Francia del barroco. Esta es obra de Poussin. Y la Francia barroca está mucho más interesada en el arte del Renacimiento que en lo que están haciendo sus contemporáneos de otros países, de lo que llamaríamos la pintura más moderna. No, Francia quiere imitar la grandiosidad del pasado. Y ahí está Poussin, el más grande representante de la pintura del barroco francés, que justamente trata al tiempo como lo hacen en el Renacimiento. Fíjense en esta figura, esta chica que va corriendo por acá. Se llama Siringa, es una ninfa, y el que viene atrás persiguiéndola es el dios Pan. Imaginemos esta escena en un friso escultórico. Es perfectamente plausible de ser representada en forma escultórica en un friso, ¿no? Tiene un tratamiento del tiempo más decorativo, más eterno, más detenido, me quedo en la pose y espero a que el artista me pinte, que lo que veíamos recién. Que acá en cambio estamos ante una situación de una inmediatez mucho mayor. Ya vamos a aprender, tenemos que ver muchas imágenes para poder reconocer esto. Bien,
La Francia del barroco es una Francia muy clásica. No es que no haya clasicismo en el barroco, pero sin duda Francia va a ser muy distinto de los planteos de otros países. Al barroco francés le sucedió una reacción. Lo que vamos a ver es que realmente los periodos artísticos tienen propuestas y les suceden reacciones artísticas. Bueno, al clasicismo del barroco francés o barroco clásico francés le sucedió una reacción mucho más dinámica, temporal, más parecida al barroco, pero en el siglo XVIII. Eso fue el rococó. Y les muestro entonces esta última obra que compartimos hoy. Esta es obra rococó. Estamos en el siglo XVIII, estamos en 1762. Me gustó ponerla porque el tema es el mismo, pan y siringa. Pero acá tenemos a Boucher y recién teníamos a Poussin. Fíjense el gesto de sorpresa de ella, ¿no es cierto?, saltando, la irrupción por parte de él, la ejecución de esta pintura, más rápida, fíjense que podemos apreciar cada una de las pinceladas. Parece que dibujara pintando, ¿no? Bueno, el rococó podríamos decir que es más barroco que el barroco francés. Y ese va a ser entonces nuestro objetivo, llegar hasta el rococó. Es la pintura que expresa a la aristocracia que fue puesta en jaque cuando cae la guillotina en 1789. Y después de la Revolución Francesa vino un periodo de orden con claras bajadas de línea y nuevamente raciocinio. A eso lo llamamos neoclasicismo. Otra vez un renacimiento como con el que vamos a estar empezando la vez que viene. El de Poussin era otro renacimiento, por eso les decía, no es el primero ni va a ser el último de los renacimientos. Y bueno, el neoclasicismo lo vendrá a ordenar todo, y también, lamentablemente, y acá no puede dejar de aparecer mi palabra personal, y no soy la única igualmente que piensa esto, va a haber un retroceso artístico, porque los logros del barroco, en donde entiendo por fin a la imagen como una pintura que yo produzco, y entonces fíjense que puedo ver, como les decía, la materia prima, el color. Ya se va a entender esto que quiero decir, pero quiero que no suene. Puedo ver la pincelada por primera vez en el barroco, ¿no? Cuando veíamos recién esta obra de Hals. Son muy explícitas las pinceladas. Hasta entonces se peinaban, se trataban de difuminar, se disimulaban. No, esto es un cuadro. Puedo ver la pincelada, puedo ver la pasta matérica, puedo ver que es una pincelada gruesa en muchos casos. Y cuando venga el neoclasicismo, volverá el orden, volverá la pincelada peinada, volverán los grandes temas, nada de temas menores como un niño que se ríe, ¿qué no importa? Y es el neoclasicismo. No, yo quiero volver a ver la grandiosidad de la fundación de Roma, quiero volver a Leónidas en las Termópilas. Y esto les estoy contando que no corresponde a lo que vamos a ver este año, para establecer algo que sí vamos a ver este año, que es que vamos a aprender a distinguir propuestas entonces clásicas y racionales de propuestas anticlásicas o pasionales, es decir, una cosa que vamos a ver con muchos ejemplos y que me parece a mí de lo más rico que vamos a compartir, esa especie de oscilación entre una propuesta pensada con la cabeza o pensada con el sentimiento. La vamos a ver nosotros aplicada al Renacimiento y al Barroco francés y al Rococó. Pero no se termina ahí.
porque cuando estemos hablando del año que viene van a ver que esa oscilación volverá a repetirse con el neoclasicismo y su reacción romántica, que se emparenta mucho, por cierto, con el barroco. O sea, hay características que independientemente de la época se van a sostener, características pasionales para pintar y para componer. Y lo mismo con respecto a las racionales. Bien, de modo que, primero al principal, recordar que todo lo que estuvimos viendo hoy lo vamos a ver pormenorizadamente en estos artistas y en muchos más, que estamos haciendo un recorte para que sea algo abarcable esta introducción. Así que vamos a ver todo esto pormenorizadamente durante todo el año. Considerando eso, que vamos a responder a muchas de las cosas que hoy hemos abierto. Si hubiera dudas, los que están inscritos me van a poder entonces mandar las preguntas, si las hubiere. Tengan paciencia igual, vamos a ver muchas cosas. Creo que nunca abro cosas que luego no vemos. Pero bueno, y espero que les haya gustado, espero que nos acompañemos entonces todo el año. Y bueno, nos volvamos para empezar a encontrar la semana que viene. La semana que viene, como les digo, nos vamos a situar en el corazón de Florencia. Y vamos a hablar de los 3 edificios que les mencioné antes, el campanario, el baptisterio y especialmente la cúpula que corona Florencia y su catedral y que inicia estilísticamente el Renacimiento. Vamos a empezar entonces con arquitectura. Y bueno, en clases sucesivas seguiremos con pintura, de lo que llamamos primitivos italianos y después primitivos flamencos, siglo XV. Así que bueno, nos encontramos la semana que viene. Adiós.